Juan 20, 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Señor y Padre nuestro, ruego, Señor, por el día de hoy, por esta clase de escuela dominical, Señor, que tú nos ayudes a todos en medio de este estudio, que tú abras el entendimiento de mis hermanos, que des claridad a todos los que se reúnen con nosotros en esta hora y que me permitas a mí también tener esa facilidad, esa virtud de poder explicar tu verdad con sencillez, como para los más adultos, pero también como para los más pequeños de todos. Te ruego, Señor, que estas meditaciones y dichos de mi boca hoy sean agradables y honrosos en tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muy rápido, mis hermanos, hemos venido hablando de los apóstoles y su mensaje. Acabamos de ver cómo así Cristo fue enviado, a sí mismo Él también envió a los suyos. Y esto nos recuerda, lo último que hemos estado discutiendo es acerca de si pueden existir o no apóstoles en la iglesia de hoy. Estuvimos hablando de que hay una característica particular y es que hayan sido enviados personalmente por Cristo. Acá dice, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Justificamos a la luz de tres puntos importantes. Hay confusión en nuestros días, hay apostolitis en nuestros días, hay quienes se autoproclaman apóstoles de Cristo en nuestros días, y por esa confusión es necesario aclarar estos temas. Hay quienes siguen hablando de revelación, de que Dios habló, que tuve un sueño, de que Dios me dijo, se me apareció, y ese tipo de cosas, lo cual debe ser corregido con esta enseñanza de las Escrituras. Segundo, porque necesitamos comprender plenamente aquello del fundamento de la iglesia. Si tuvimos un fundamento que es Cristo, sus apóstoles como sus representantes legales, como Cristo mismo, y además de eso, como quienes contaron de manera verbal y escrita todo lo que vieron, palparon tocante al verbo de vida, tocante a nuestro Señor. Por lo tanto, podemos decir de que ellos son el fundamento, porque ellos son quienes testifican acerca de la resurrección y del evangelio de nuestro Señor. Más que ellos como personas, son porque han sido puestos como representantes legales de Cristo, y ellos son los que ponen o echan todo este cimiento o fundamento doctrinal. La justificación tercera fue porque el mensaje de los apóstoles del Nuevo Testamento es Cristo, así como el mensaje del Antiguo Testamento o de los profetas era Cristo antes de haber venido. Luego de haber venido, ahora ellos son testigos de que los profetas dijeron se cumplió en Cristo y resucitó. Ahora es el mensaje de los apóstoles. Por eso es bien importante esta temática. Hablamos de que son representantes legales. Recuerden, podemos decirlo así, que un apóstol también es la boca de Dios, que lo que dijeron los apóstoles es lo que Cristo enseñó. Y además recordamos de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les recordó todas aquellas cosas que Cristo les había enseñado. ¿Cómo surgió ese oficio de profeta? Vimos cómo Cristo personalmente les llamó y les comisionó y les dio una autoridad especial. Eso fue la temática de esta diapositiva. Nos preguntamos cuál es el oficio de un apóstol y dijimos que es predicar el evangelio de Cristo, pero que a los apóstoles se les dio testificar no solo con sus palabras, ni con lo que ellos vieron, ni con lo que ellos palparon, ni lo que ellos escucharon, sino que se les confirió una autoridad especial para respaldar su mensaje con señales, con prodigios y con milagros. Eso lo estuvimos hablando hace 8 días, que ellos testificaron de la resurrección con señales, prodigios y milagros. Vimos Hechos 2:43, 4:33, 5:12, 14:3, Romanos 15, 18 y 19, 2 Corintios 12, 11 y 12, y Hebreos 2, 3 y 4. Textos que todos nos señalaron de que hay señales apostólicas que le pertenecieron a los apóstoles, y que pretender que los predicadores y maestros de hoy muestren esas señales
es ignorar la obra de Cristo y del Espíritu Santo en su iglesia, quien estableció un fundamento, los apóstoles, quienes testificaron de lo que ellos vieron, testificaron con esas proezas, y que a nosotros ya no nos corresponden las proezas porque nosotros estamos edificando sobre ese fundamento y edificamos con lo único que podemos edificar, que es con las escrituras, no sueños, no visiones, no revelaciones, no señales, prodigios y milagros. Ahí está la palabra de Dios. Abraham dijo a este rico opulento, recuerden, le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hoy podemos decir: a Moisés, a los profetas y a los apóstoles tienen, óiganlos. No necesitan oír otro tipo de revelaciones, sino la escritura. Vimos este cuadro nuevamente que habíamos planteado desde los profetas acerca de las maneras, momentos, oficios, recepción del mensaje y la evidencia bíblica en todas las épocas, antes de la ley, en el Antiguo Testamento, en la predicación misma de Cristo y en la que estábamos, que los apóstoles, quienes vieron cara a cara a Cristo y recibieron la palabra cara a cara de parte de Cristo, y se les comisionó escribir lo que habían visto también, que los profetas del Nuevo Testamento no escribieron y que no se les confirió eso, y que nosotros, los pastores y maestros, ahora no estamos tampoco escribiendo ni hablando de nuevas revelaciones, sino que tenemos que sujetar toda palabra a las escrituras, nada más, sino las escrituras. Estandarte de la reforma, ¿no? Sola escritura. Y como reguló Dios ese oficio, ya dijimos, hay de nosotros si no predicamos el evangelio, hay de nosotros si lo que decimos no ocurre porque no ha sido dicho por el Señor. Y no estamos hablando acá de sueños, visiones y milagros, sino estamos hablando de que nuestra responsabilidad, la de los apóstoles, fue predicar a Cristo y predicarlo con señales y prodigios, y su mensaje y su verdad debían ser coherentes con la escritura, con lo que ya había sido revelado. A nosotros no se nos desprende de eso. Lo que nosotros digamos debe estar conforme a la escritura. No importa si hiciéramos milagros hoy, si no es conforme a la escritura, es falso. No es una iglesia cristiana, no es una iglesia de Cristo. Recuerden que en la edad contemporánea, yorubas, una de las religiones más grandes de África, y hindúes, una de las religiones, la religión brahmánica, una de las religiones más grandes de Oriente también. En esas religiones hay manifestaciones de lenguas y cosas hasta milagrosas y extrañas, y eso no quiere decir que sea una iglesia de Cristo. No podemos depositar la verdad en ese tipo de manifestaciones de ninguna manera. La verdad puede ser solamente evidenciada en la escritura y en la manera de vida de aquellos que dicen ser cristianos. ¿Pueden existir apóstoles hoy? Dijimos a esto rotundamente no, por varias razones. La primera razón que dimos fue de que un apóstol debía ser un testigo presencial de la obra de Cristo desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión. Debía haber caminado con Cristo y debía haber caminado con los apóstoles, porque en el texto de Hechos que leemos dice que debía haber caminado con nosotros desde que el Señor inició su ministerio en el bautismo y luego en la ascensión, desde el bautismo hasta la ascensión. Lo segundo que hablamos es que de ninguna manera hoy pueden haber apóstoles, porque los apóstoles son llamados personalmente por Cristo. Lo tercero es que a los apóstoles se les dio el testificar con señales, prodigios y milagros, y eso solo corresponde a estos hombres. Y además estuvimos hablando y aclarando un poco de que la misma escritura, con la gramática, con sus construcciones verbales, nos enseña de que la revelación ya ha cesado. Estuvimos precisamente preguntándonos acá, que es dónde estamos y ya dónde terminamos, por qué cesaron los dones de revelación y los dones milagrosos. Vimos cómo los apóstoles son ellos mismos dones para la iglesia, pero no solo los apóstoles, también, obvio, los profetas, también los evangelistas, también los pastores y maestros, son regalos de Dios a su iglesia. Y que esos dones de revelación por medio de los cuales Dios habló a su pueblo cesaron, y que Dios hoy ya no está hablando de manera audible como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento y como lo hizo con los apóstoles cara a cara.
vimos varias razones. La primera es porque estos existieron, esos milagros y esos dones de revelación y demás existieron para confirmar el ministerio de los apóstoles en la fundación de la iglesia. Eso fue lo que estuvimos tratando. Solo nos quedan 2 puntos y creo que los podemos terminar en 15 o 20 minutos para dar paso a unas preguntas. Lo segundo que tenemos que decir acá, ¿por qué cesaron los dones de revelación y los dones milagrosos? Es porque la Biblia lo dice con claridad gramática. Y estamos en una clase, afortunadamente no estamos en una predicación, porque acá en clase sí podemos de pronto mirar el texto y revisar de qué manera están conjugados los verbos, en qué persona, en qué tiempo, porque eso nos ayudará a entenderlo mejor. ¿Qué pasaría, mi hermana que me escucha, si su esposo se acercara y le dijera un día, esposa, ¿sabes una cosa? Yo te amé. Entonces tú abrirás los ojos y dirás, me amó, ya no me ama. Fíjense la conjugación del verbo, te amé. Eso es un pretérito pasado. Pero sería distinto si te dijera, amor, te he amado, te he amado. Y te he amado no requiere decir mucho más. Te he amado es que inició en un momento del pasado a amarla de manera definitiva y las consecuencias de ese amor perduran hasta nuestros días. ¿Qué diferencia hay entre un pasado, un pretérito y otro pretérito que es perfecto? ¿Por qué digo estas cosas? Hace 8 días estuve hablando un poco de gramática en relación a los verbos. Porque resulta que todos estos verbos que hablan de la revelación aparecen en pretérito perfecto y señalan una obra concluida, una obra terminada, una obra perfecta. Por eso se le llama pasado perfecto o pretérito perfecto. Es que la acción se ejecutó en el pasado y ya se terminó. Si continúa haciéndose todavía, si todavía continuamos actuando y ejecutando la acción, entonces no es un perfecto porque no estaba terminada. Pero resulta que cuanto a la revelación, Dios siempre se expresa como que ya reveló lo que debía de revelar en las Escrituras. Entonces quiero que veamos varios pasajes para que podamos darnos cuenta de lo que les estoy diciendo. Quiero que vayamos primero a Hebreos 2, 3 y 4. Hebreos capítulo 2. Versículos 3 y 4. Los habíamos leído para mirar de que Dios había testificado juntamente con los apóstoles con señales, prodigios y diversos milagros. ¿Lo recuerdan? Pero acá ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Fíjense cómo dice el texto acá. Dice, leámoslo. Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada? Voy a cambiarle el color a esto, le voy a poner un naranja. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, fue anunciada primeramente por el Señor, luego nos fue confirmada. Nuevamente tenemos otro pretérito acá compuesto. Por los que oyeron, testificando juntamente con ellos, o sea, Cristo con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Tenemos dos expresiones acá: haber, ser y anunciar. 3 verbos, por eso es compuesto, porque son varios verbos en una sola conjugación. Y luego se nos dice que nos fue confirmada. Nos fue confirmada. El fue es una conjugación del verbo ser. Fue confirmada. 2 verbos, otro pretérito perfecto, compuesto. Y lo mejor de todo acá es que se nos está diciendo de que Cristo primero anunció. Cristo primero anunció nuestra salvación. Cuando dice que él anunció, aparece en pretérito, o sea, lo hizo de manera definitiva. Dijo lo que tenía que decir y no aparecería por segunda, tercera, cuarta vez en la medianoche a un predicador para revelarle una cosilla más que se le olvidó decirle a los apóstoles. No, él dijo y anunció todo lo que tenía que anunciar.
todo, porque si no hubiera sido todo, entonces la declinación o acá la conjugación no sería en pretérito perfecto, sino que se usaría otro tipo de conjugación. Y se nos añade en relación a los apóstoles que ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos confirmaron lo que escucharon. Eso muestra de que la revelación de Cristo fue completa y lo que enseñaron los apóstoles acerca de Cristo fue completo también y que ya no se requeriría más revelación de parte de Dios a los hombres. Si hoy Dios apareciera a los hombres en la noche, trajera un nuevo mensaje o cosas parecidas, es porque en la época de la predicación del Evangelio, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento del tiempo, Dios no dijo todo lo que tenía que decir. Dejó el Evangelio incompleto. No reveló su voluntad a los hombres de manera completa, por lo tanto tendría que volver a traer revelación y eso constituiría aquella persona que recibe esa nueva revelación como otro nuevo apóstol, porque él tendría que poner un nuevo cimiento y eso es contrario a las escrituras. Gálatas, el capítulo 1, nos dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro, ¿no? Solo hay un evangelio, el de Cristo. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo quieren pervertirlo? Escuchen. Mas si aún nosotros, o sea, los apóstoles, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Fíjense, ni los mismos apóstoles podían ya cambiar lo que había sido revelado, y estamos hablando del periodo neotestamentario, todavía los apóstoles están vivos. Dice que ni aún ellos podían cambiar lo que ya había sido revelado, o un ángel del cielo. Si descendiera un ángel en la noche, viniera cualquiera a hablarme y a darme una nueva revelación, yo debo recordar Gálatas 1:8, eso no viene de Dios, eso es anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente del evangelio y que habéis recibido, sea anatema. Y cuando dice acá, del que habéis recibido, otra vez un pretérito perfecto compuesto, se refiere a que el evangelio ya fue entregado de manera total, completa, de que no habrían más revelaciones, posteriores sueñitos y visiones y cosas parecidas, sino que el mensaje del evangelio ya fue revelado a los apóstoles y que nadie puede añadirle nada a ese mensaje. Qué importante mirar estas conjugaciones. La Biblia lo dice con claridad gramática, la revelación ya se cerró, está sellada. Judas, único capítulo 1, versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ojo, que contendáis ardientemente por la fe, y cuando llama la fe es el cuerpo de doctrina por la verdad del evangelio, por la fe que ha sido pretérito perfecto, compuesto, que ha sido, y añade, una vez dada, no dos, una vez. La revelación ya fue dada en el evangelio por nuestro Señor Jesucristo y fue entregada a sus apóstoles, y ni siquiera ellos ya podían cambiarlo, porque ya había sido dada de manera completa y definitiva. Por eso es un pretérito perfecto, una acción ejecutada de manera total. Es lo que en el griego se le llama un aoristo, y referimos a una obra ejecutada de manera completa en el pasado y que no puede seguirse ejecutando porque ya se terminó, pero que sus efectos sí son duraderos. Hoy tenemos esas escrituras, acá tenemos el efecto de que la revelación haya sido entregada porque fue escrita por los apóstoles y por los profetas. Entonces tenemos ya un tercer texto que nos habla con claridad. ¿Por qué el cuerpo doctrinal o nuestra fe ya fue dado? No sería dado otro poquito más adelante, ya fue dado, eso es definitivo, y fue dado una sola vez a los santos.
Qué texto tan claro en relación a esto. Hay otro que me gusta también, que usa de la misma conjugación. Es que los textos que refieren a la revelación siempre están en pretérito perfecto. Dios quiso señalar de que la revelación se dio de manera definitiva y que no iba a dar de a poquitos más adelante. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 5. Les recuerdo que Pablo está hablando del misterio del evangelio revelado a los gentiles y también pues a los judíos. Acaba de hablar en el capítulo 2 de que judíos y gentiles son un solo hombre. Acá lo dice, son un solo cuerpo, entran al Padre por un mismo espíritu, son conciudadanos y miembros de la familia de Dios, y que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y sobre los profetas también. Habiendo terminado eso, el evangelio, la epístola a los Efesios va a señalar el misterio de dos maneras. Como Cristo es ese misterio revelado, pero también como Cristo y su iglesia, lo que no fue bien entendido en el Antiguo Testamento. En ese contexto, en el versículo 3 va a decir lo siguiente, 3 al 5, dice, que por revelación, dice Pablo, por revelación me fue declarado, acá está nuevamente el pretérito, perfecto, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Escúchenlo primero, a Pablo le fue declarado ese misterio y estamos hablando de Cristo, el Evangelio y la iglesia, o la unión de judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Ahora, hablando de estas verdades, dice que a él ya le fue declarado el misterio. Y cuando dice fue declarado, no es se me dijo algo, pero estoy esperando la segunda parte, sino que de manera definitiva ya le fue declarado ese misterio. Ya esa acción fue ejecutada. Cristo mismo habló con Pablo. Cristo mismo comisionó a Pablo. Cristo mismo le declaró el misterio a Pablo de manera definitiva, cosa que quedó plasmado en la escritura. Fíjense a Pablo acá, capítulo 2 y 3, explicando estas verdades. Pero va a ampliar la idea, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, añade acá, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Ojo, en otras generaciones ese misterio no se dio a conocer. Saben ustedes que los apóstoles recibieron revelación de parte de Dios, pero que no comprendieron todo lo que ellos mismos dijeron. Incluso iniciamos este estudio no solo con Juan 20:21, sino que en los miércoles, cuando iniciamos escatología, estuvimos usando un texto de Daniel, capítulo 12, donde Daniel dice, yo oí y no entendí, y él pide explicación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, nos dice que los apóstoles inquirieron, indagaron y escudriñaron con diligencia a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Qué nos muestra esto? Que los apóstoles no comprendieron todo el mensaje porque no se les dio a conocer todo el misterio, pero a los apóstoles les fue declarado el misterio de Cristo. Y acá aclara, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y escuchen esta expresión tan hermosa, como ahora. O sea, eso ahora no es en nuestra época, ese ahora es el ahora de Pablo, es el ahora de la época de la iglesia neotestamentaria, la época de la fundación de la iglesia, la época apostólica. Dice como ahora es revelado. Acá tenemos el pretérito nuevamente. Cuando fue revelado el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio del evangelio, cuando fue revelado de manera definitiva y total, no parcial como en otras épocas, no parcial como en la época de los apóstoles, sino de manera definitiva, él dice que para la época de él, para la época de los apóstoles, como ahora es revelado, el verbo ser y el verbo revelar. Además, un pretérito perfecto, compuesto, muy claro. La revelación fue entregada
a los apóstoles de manera completa, definitiva. Lo que Dios tenía que decirle a su pueblo, se lo dio a los apóstoles. Si tenía un mensaje más, lo entregó todo a los apóstoles, no dejó nada para después, porque su revelación fue plasmada completamente en la escritura. No necesitamos más apostolitos hoy, no necesitamos profetas hoy, no necesitamos quienes se titulan a sí mismos y se nombran a sí mismos. Hoy necesitamos predicadores y maestros que enseñan, que predican las escrituras y que lo hacen conforme a la verdad que ya ha sido revelada, que ya ha sido entregada a los santos, como dijo Judas. No hay más revelaciones en la época contemporánea. Quien dice que Dios le habló, uno de dos, o está indigestado, está teniendo visiones y sueños que no vienen de parte de Dios, o su soberbia se ha enaltecido tanto que se está poniendo a la altura de los representantes, de los únicos representantes de Cristo, que fueron sus apóstoles. Es grave que hoy alguien diga que soñó, que tuvo una visión y que Dios me habló. Dios habla por medio de su palabra, Dios habla por medio de la escritura. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, abra la Biblia y léala. Si quiere ver cuál es la voluntad de Dios para su vida, por favor, lea las escrituras. No espere que Dios le hable audiblemente. Yo debo reconocer y debo decir la verdad. Yo mucho tiempo duré años atrás, cuando estaba todavía en medio del error, como me habían enseñado desde la niñez. Duré mucho tiempo rogándole a Dios y diciéndole, Señor, habla a mi oído, yo quiero escucharte, yo quiero tener esa experiencia de poder oírte, como dicen estos hombres que te oyen a ti. Y quería oír, pero no quería leer la Biblia, pero no quería abrir las escrituras, pero sí quería oír a Dios, para luego decir, Dios me habló, y decir, oh, wow, Dios le habló, tiene una unción especial. Qué patraña. Así estuve yo enredado mucho tiempo, gracias a Dios por haber limpiado mi mente de todas estas cosas y haberme acercado a la escritura. En realidad esto es gracia de parte de Dios. Pero quiero que veamos eso. Si hay alguno que ha esperado que Dios le hable audiblemente, deje de ser haragán. Perdóneme a usar esa palabra, no sé si sea muy osado decirla, pero deje la flojera y más bien abra las escrituras y póngase a leer las escrituras, que ahí está lo que el hombre necesita conocer de Dios. Ahí está lo que Dios le dice al hombre acerca de su propia naturaleza, de su propio pecado, de su situación delante de él. Ahí está muy claro el destino de los hombres. Dejemos de esperar este tipo de manifestaciones extraordinarias para decir, he conocido a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Acérquese a las escrituras, escudriñe las escrituras, que en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de Cristo. No requerimos más que eso. Cierro con un texto más acá en relación a este punto, Efesios capítulo 2, 20, porque precisamente el 20 también usa esto mismo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando revisamos el texto en el original, resulta que este edificados también aparece en un pretérito perfecto, simple, pero perfecto. Ya fuimos edificados. Acá no está diciendo de que vamos a ser edificados, sino que nosotros ya fuimos puestos sobre el cimiento o el fundamento de los profetas y los apóstoles. Tengan en cuenta eso. Y quiere decir de que ya fuimos puestos sobre ese cimiento doctrinal que ya fue revelado. Ya estamos edificados sobre ese cimiento. No necesitamos más cimientos, ni nuevas palabras y nuevas revelaciones. Ahí tenemos la escritura. No rehusemos predicar todo el consejo de Dios. Estoy mirando que en realidad no pensé que me iba a demorar tanto en este análisis. Tengo algunos textos que señalan cómo los dones milagrosos de hoy degradan los verdaderos dones del Espíritu en tiempos bíblicos. Cuando miramos los dones del Espíritu en tiempos bíblicos y los comparamos con los dones de milagros de hoy, tenemos que reírnos y también lamentarnos, porque los milagros de hoy degradan
los verdaderos milagros y las proezas que hicieron los apóstoles por el Espíritu Santo. Pero más bien quisiera tomar este apunte y regalárselo a ustedes para que en su diligencia cristiana ustedes opten por leer esos textos. Y bueno, espero les sean a ustedes muy claros. Hagan una comparación con estos pasajes que acabo de copiar acá y que se los voy a transmitir a ustedes por el chat. Hagan una comparación de los milagros que dicen poseer hoy los pseudoapóstoles y profetas con los verdaderos dones milagrosos que vemos en las Escrituras. Ahí les acabo de añadir este apunte para que tengan estos textos y ustedes mismos puedan revisarlos en sus casas. Ahora, mis hermanos, estando ya en este punto, puedo decir que hago una pausa en lo que venimos hablando porque cesaron los dones de revelación, los dones milagrosos. Primero, porque estos existieron para confirmar el ministerio de los apóstoles en la fundación de la iglesia. Segundo, porque la Biblia lo dice con claridad gramática, todos estos pretéritos perfectos. Y tercero, porque los dones milagrosos de hoy degradan los verdaderos dones del Espíritu en tiempos bíblicos, que es lo que les he puesto a la derecha. Ahora, mis hermanos, nos quedan buenos minutos para plantear algunas preguntas. Escuchamos. ¿Qué preguntas hay, mis hermanos, acerca de lo que hemos venido discutiendo? Le pido por favor a mi pastor John, Diego, Leonecito, estén atentos porque, bueno, no todo lo podemos saber y si no sé algo al respecto, pues nuestros pastores también pueden ayudarnos. Pueden, bueno, abrir su micrófono o escribir en el chat. Estamos atentos. Ay, sí, 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 dice, yo había preguntado la vez pasada si entonces hoy día no hay endemoniados. Gracias, hermana Marcela Quintero. Yo le dije, ¿recuerdan? Le dije, hermana, tenga la pregunta pendiente porque vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Afortunadamente está mi pastor John acá para ayudarnos con esta pregunta. Bueno, aclararé algo, sé que el pastor, alguna vez hablamos de esto, me compartió acerca de alguna experiencia que Lutero tuvo con este tipo de cosas. No sé si la recuerda mi pastor John. Pero bueno, voy a aclarar algo acerca de esto. Yo había preguntado la vez pasada si entonces hoy día no hay endemoniados. Aclaremos una cosa. Hemos hablado de hasta acá, entre la semana anterior y hoy, que Dios continúa haciendo milagros, pero que Dios no hace los milagros cuando nosotros le decimos que los haga, porque Dios es soberano. Dios hace milagros cuando quiere hacer milagros y nosotros oramos en realidad para que Dios haga su voluntad. Ahora, la pregunta sería, hermana, ¿Dios nos ha enviado a nosotros a expulsar demonios? Esa es la pregunta. ¿Dios envió a todos los cristianos a expulsar demonios? Meditemos en estas palabras. Cuando revisamos los textos del Nuevo Testamento que señalan el expulsar demonios, recuerden que son textos que, uno, están dirigidos a la comisión de los apóstoles. A ellos se les dio autoridad sobre espíritus inmundos, Mateo 10:1, acá lo tenemos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Entonces, aclaremos acá, ¿a quién se le dio autoridad para que echasen fuera los espíritus inmundos? Bien, a los apóstoles. Iniciamos. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vemos la comisión que se le da a los apóstoles, cuando leemos esta comisión,
encontramos algunas cuestiones bien milagrosas, ¿no? Se dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero recuerden de que la comisión acá es inicialmente a los apóstoles, no quiere decir que no debamos predicar nosotros. Ahora, se ha discutido parte de este texto de Marcos 16, si hay algún añadido o no acá, pero bueno, lo tenemos en nuestra escritura, tratémoslo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora, cuando dice estas señales seguirán a los que creen, debiéramos preguntarnos, ¿es a los que van a creer por el mensaje de los apóstoles o es a los que creen de estos 12 que debían hacerlo? Es muy probable que se haya hecho la interpretación de que todos los que creían podían echar demonios. En los evangelios solo encontramos un caso donde se dice de que había un hombre echando demonios que si debían acallarlo o no, y Jesús dice que no debían hacerlo. Bueno, esos son excepciones que no sabemos Dios por qué permite esto. Cuando Dios envía a los 70, esos 70 también vienen muy felices de que han hecho cosas extraordinarias y a ellos se les envió a predicar. Pero ahora vemos nosotros en el Nuevo Testamento, se señala en particular en Judas y en segunda de Pedro, de que aquellos que pretenden expulsar demonios son más bien como animales irracionales que se levantan contra las autoridades superiores. Sé que el pastor John puede aclarar mejor esto porque el pastor John está enseñando Judas en este momento con los hermanos de Cúcuta. Me gustaría escuchar un poco acerca de esto de parte del pastor John. Ahora, aclaro una cosa, la pregunta es que si pueden las personas, ya se me perdió la pregunta, perdón, dice, yo había preguntado si entonces hoy día no hay endemoniados. Ahora, esto es difícil poder responderlo, hermana, porque si bien a la iglesia no le ha sido entregado el expulsar demonios, ¿cómo podemos saber nosotros si una persona está endemoniada o no? Porque echa babas y bota las sillas y se alborota y demás. ¿Cómo podemos saberlo nosotros? Ahora, ¿cómo retroceden las tinieblas en la época del evangelio? Si no es predicando las escrituras. Las tinieblas retroceden cuando predicamos las escrituras. Incluso Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 13, de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando predicamos el evangelio, las personas son libradas de la potestad de las tinieblas y son trasladados al reino de Cristo. Quiere decir que hoy, más que estar expulsando demonios, necesitamos predicar el evangelio de Cristo, que ese es el que hace que todas las tinieblas retrocedan y que aquellos que estaban presos bajo la potestad de Satanás sean trasladados al reino de Cristo. Ahora hay que hacer una distinción. ¿Qué diferencia hay con el que está endemoniado y con todos los que están perdidos en el mundo bajo la potestad del príncipe de este mundo? Endemoniado o no, viven no para honrar a Dios ni darle gloria. Nosotros necesitamos predicar el evangelio para que los que están bajo la potestad de Satanás sean librados y trasladados al reino de Cristo. Mi pastor John, ¿quiere añadir algo acerca de Judas? Solamente de Judas. Oh, bueno, mi hermano, ayúdenos. Respecto a esto hay diversidad de criterios en cuanto a lo que nosotros conocemos y estamos hablando acerca de la cesación, porque eso es lo que se está haciendo, exponiendo acerca de la cesación, pues directamente usted. Hay que pensar en la inauguración del reino de Dios cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, ató a Satanás. Allí en Colosenses lo dice. Por lo tanto, cuando Él viene a inaugurar su reino aquí en la tierra, Él extiende el reino de Dios llamando a los hombres al arrepentimiento con el evangelio. Y de ahí en adelante, después de que Cristo asciende, generalmente se ve claramente que el alcance del evangelio llegó hasta el último rincón del mundo, de su entorno, de su contexto. Por lo tanto, vemos nosotros que ni siquiera en los dones espirituales podemos observar que hay un don de liberación. Hay don de sanidad, pero no hay don de liberación en la lista de dones. Respecto a si las personas
poseen en este momento, pueden ser poseídas por demonios o no pueden ser poseídas por demonios. En lo personal, creo que no es posible en este momento ver este tipo de expresiones, porque si afirmamos que sí hay posesión de demonios, entonces lógicamente debemos concluir que sí hay don de liberación de demonios. Por lo tanto, creo que las personas están bajo el control del diablo. Precisamente estaba pensando en Primera de Juan. Juan dice en Primera de Juan, el capítulo 5, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero específicamente controlado por el diablo. Estoy totalmente convencido que los hombres están bajo la influencia del diablo en nuestros tiempos, pero que poseídos, no. Ahora, lo que sí están es poseídos de pecado. El mismo Señor Jesucristo, en el registro de Juan, en el capítulo 8, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por lo tanto, es mi forma, y no quiero dogmatizar con esto, pero es como los reformados históricos contemplamos esto, que hoy no hay tal cosa como posesión de demonios, que eso fue para los tiempos apostólicos, porque a ellos fue los que se les dio autoridad. Y si no, entonces, ¿por qué Judas inmediatamente ataca a estos falsos maestros? Y allá quiero ir para poder cerrar y así no tomarme todo el tiempo. Como lo dice aquí en Judas, no tiene sino un solo capítulo y estamos en el versículo 8. No obstante, Judas escribiendo acerca del carácter de los falsos maestros, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores pervierten, corrompen la carne porque son inmorales, y dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando nosotros miramos el pasaje, para no ir ahorita al original, si hay alguna disputa al respecto, tendríamos que mirar el interlineal, pero no tenemos el tiempo. Pero una de las cosas que tienen los falsos maestros antiguos o primeros de la iglesia primitiva era que ellos rechazaban las potestades superiores. Y entonces Judas utiliza esta ilustración y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, miren que ni siquiera los ángeles tienen esa potestad de reprender a los demonios. Ahora, aquí no debemos interpretar el pasaje pensando claramente de que era que Miguel respetaba al diablo. No, Miguel no estaba respetando al diablo. Miguel estaba respetando la autoridad divina. Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre los demonios. Por lo tanto, si esto lo pensaba Judas, ya cerrando inicialmente la historia y el canon de la Biblia, podemos nosotros presumir hoy que hay personas endemoniadas y que tenemos ministerios de echar fuera demonios. No, no es correcto. Por lo tanto, es importante dejar claro que debemos dejarle al Señor, ¿sí? Y el Señor reprende específicamente al diablo. El Señor, podemos decir nosotros, ¿el Señor reprende al diablo? Claro que sí. Yo creo que sí estamos autorizados para hacerlo, pero no para poder reprender al diablo. Estos son ignorantes, por eso dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, es importante tener presente que en nuestro tiempo no hay tal cosa como personas poseídas. Bueno, y algunas personas dirán, bueno, y entonces estos que echan estos ministerios de liberación, incluso la misma Iglesia Católica, que se contorsionan. Me gustaría que le preguntaran a un neurólogo. Yo que he tenido que ser tratado por neurólogos, generalmente hay algunos desórdenes neuronales que llevan a este tipo de manifestaciones. Pero la única forma de poder librar al mundo de la potestad de las tinieblas es predicándole el evangelio. A veces caemos en cosas que no tienen trascendencia, pero la pregunta es válida. Por lo tanto, se responde a dos cosas. ¿Hay ministerio de echar fuera demonios? No. ¿Por qué? Porque no hay posesos en nuestro tiempo. Satanás ha influenciado el mundo entero desde el principio, pero él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros no es indagar si las personas son posesas, sino predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo puedo decir así rápidamente. Gracias, mi pastor. Muy buena y clara esa explicación. ¿Por qué las personas quieren hablar del diablo adentro?
si adentro o afuera están bajo el control del maligno. ¿Qué diferencia hay? Las personas necesitan el evangelio para ser librados de la potestad de las tinieblas. Y bien, como decía nuestro pastor acá, no fue entregado a nosotros el reprender a esas potestades superiores, sino que eso le corresponde al Señor. A nosotros sí nos corresponde predicar el evangelio. Qué importante eso. Que hablemos de Cristo, en vez de querer estar echando demonio aquí, demonio allá, echando aceite a una pared, a la otra, mandándolos para la otra ciudad. Qué egoísta eso, ¿no? Expulsarlos de nuestra ciudad, mandándolos para los afueras, donde hay otras personas. O sea, esos conceptos contemporáneos hasta absurdos son. Bien dice acá Judas, ¿no? Como animales irracionales se corrompen quienes creen hacer este tipo de cosas. Lo que sí nos corresponde a nosotros es predicar el evangelio, porque es la única manera de que las personas sean libradas de la potestad de las tinieblas y sean llevados al reino de Cristo. Gracias, mi pastor, por esa aclaración que nos ha dado. Ahora, el hermano Harold nos dice, pastor, hay iglesias que se enfocan en sueños, visiones. ¿Estas personas se les puede llamar hermanos? Pues, a ver, hay hermanos sinceros que creen en que reciben sueños y visiones. No podemos retirarle a una persona la gracia porque cree de que puede tener sueños y visiones. Hay hermanos que se encuentran en oscuridad en relación a las escrituras, que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han nacido de nuevo, pero que se encuentran en muchas iglesias que les predican este tipo de cosas. O sea, nosotros no podríamos no llamar hermano a uno que muestra y da fruto de haber nacido de nuevo. Recuerden que dice, por sus frutos los conoceréis, y no por si tiene sueños, no es un hermano, o no podemos descartarlo de esa manera. Debemos ser prudentes en eso. Hay muchos hermanos nuestros que se encuentran en diferentes iglesias, iglesias de sana doctrina, iglesias de no muy buena doctrina y lugares incluso hasta sectarios. Pero tengamos en cuenta algo, de que si alguien está en oscuridad, Dios llevará a luz a sus hijos. Dios les sacará de ese lugar. Yo creo que soy un testimonio de eso. Viví mucho tiempo en una secta, y cuando digo mucho tiempo es muchos años, y Dios me rescató de ese lugar, me sacó de ese lugar. Y recuerdo que el pastor John me llamaba hermano. No sé si diría, le llamo hermano o no le llamo hermano, porque era unitario y además legalista. Pensaba que el evangelio dependía de mis obras. Y el hermano John, sin embargo, me llamaba hermano y compartió conmigo mucho tiempo en relación a estas cosas. Yo le llamaba hermano en razón de que veía que la luz del evangelio estaba brillando, la luz de la verdad estaba brillando en usted. Y eso es importante. Quisiera hacer ese apunte allí de que no a todo el mundo podemos decirle hermano, pero señalar a una persona porque cree diferente a nosotros, ante todo en doctrinas periféricas, esto no quiere decir que no es fundamental, porque las visiones y los sueños son una forma de revelación especial, porque no podemos simplemente limitar la revelación especial a las escrituras solamente y a Cristo, porque Dios se reveló históricamente de diversas formas y de diversas maneras, solamente que ese tipo de visiones, sueños y revelaciones las incluyó ya en un canon con 66 libros y que hoy no está vigente. Pero son personas que no han indagado, no han investigado, y debemos ser misericordiosos. De hecho, cuando Judas trata acerca de la falsedad, lo dice claramente al principio, allí en el versículo 2, no creo que esa palabra misericordia esté simplemente suelta porque sí, en el versículo 2, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Está escribiendo una epístola donde tiene la intención de hablar acerca de los falsos maestros y de gente que está siendo engañada. Al finalizar, mire lo que dice allí en el versículo 23. ¿Cómo debemos tratar a estas personas? Porque muchos son falsos y están engañados, y hay otros que son decretados, como lo dice Judas aquí, como falsos maestros. Pero hay otros que han sido engañados por los falsos maestros. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener? A veces somos tan ultra radicales, cambio la palabra, no ultra radicales, sino extremistas, de decir, no, es que si cree en una visión o un sueño no es mi hermano. Bueno, yo no veo en la Biblia ninguna parte donde diga que una persona debe
de tener sueños o debe ser arminiano o calvinista para heredar el reino de Dios, debe creer en el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero ir es con lo que decía misericordia. Mire lo que dice el versículo 23. A otros salvad, hablándolo en el contexto de los falsos, arrebatándolos del fuego, es el deber de la iglesia. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, una de las actitudes que debemos tener frente a estas personas es una actitud de misericordia. Y ustedes saben que la misericordia es no pagarle a la persona como se lo merece. ¿Qué se merece una persona que está en herejía? Mocharle la cabeza con la Biblia y volverlo ropa de trabajo. Pero debemos tener misericordia. Entonces, es importante ver y discernir si estas personas tienen luz del evangelio o no. Y si tienen luz del evangelio, entonces podemos con esperanza decirles hermanos. Bueno, así como lo está diciendo el pastor William, yo a él lo llamé hermano porque él se inquietó muchísimo, ya conocía acerca de la seguridad de la salvación y fueron, no sé, lo recordará él 2 años y medio en un taxi porque él estudiaba y trabajaba en el taxi y todo el tiempo, pero siempre amaba la verdad. Pues yo creo que un impío no va a hacer eso, un hermano sí lo hace. Entonces hay personas que están allá que deben ser enseñadas y deben ser tratadas con misericordia. A veces lo que hacemos es alejarlos. Amén, muchas gracias, mi pastor. Sí, así es. Fíjense que el cese de la revelación, si no lo consideramos una doctrina muy cardinal, sí es importante. ¿Por qué? Porque si alguien cree que la revelación está abierta, puede terminar desviándose terriblemente. Pueda que no le ocurra, pero pueda que sí termine desviándose muchísimo. De hecho, las desviaciones del pentecostalismo y el carismatismo contemporáneo tiene que ver con esta simple doctrina, pensar que la revelación no fue dada de manera definitiva, sino que Dios todavía sigue dando sueños y visiones. Esa pequeña desviación dentro del pentecostalismo y carismatismo constituyó la desviación del cristianismo del siglo XX. Todas las barbaridades que hemos podido ver en relación al cristianismo del siglo contemporáneo tiene que ver con haber creído de que la puerta estaba abierta. Fíjense que es una pequeña cosa que afectó terriblemente la iglesia cristiana. A veces pensamos que esas pequeñas cositas no son tan graves. ¿Qué diferencia hay que se crea o no eso? No puede terminar degradando y convirtiendo incluso una iglesia, que era una iglesia de Cristo, en una sinagoga de Satanás. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Pero sin embargo, ay, qué pena, siga. Pero sin embargo, mis hermanos, miremos el corazón de aquellos que viven en medio de esas situaciones y que si nosotros lo hemos entendido ahora, ha sido por gracia, tengamos gracia y misericordia de otros, paciencia con otros, enseñándoles las escrituras. Y claro que podemos llamarles hermanos si vemos que viven como creyentes. Pastor John, díganos. ¿Me permite agregar algo respecto al canon? Es importante tener presente que el canon del Antiguo Testamento, en cierto sentido, cesa 400 años antes de que aparezca Juan el Bautista. Según algunos estudiosos dicen que en el año 90 después de Cristo se cerró el canon del Antiguo Testamento. Bueno, es aproximaciones, pero hay que mirar que Dios decide cerrar el canon en el tiempo de Malaquías y durante 400 años no habló a los hombres en ese periodo de tiempo. Y los judíos ortodoxos o judíos que venían, que creían en las revelaciones y todo ese tipo de cosas, no aceptaron eso. Ahí fue cuando incursionaron los macabeos y todo este tipo de libros que generalmente se le añadieron después como el segundo canon al canon del Antiguo Testamento. Luego, después de que muere el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, el último que tiene revelación, pasan casi el mismo periodo de tiempo, 396 años, y la iglesia en un concilio que se llamaba el Concilio de Cartago en el año 396-397 determina cerrar el canon del Antiguo Testamento porque pasaron después de la muerte de Juan todo ese tiempo y Dios no siguió hablando de esa manera. Bueno, algunos llegaron a adherirse al movimiento montanista, que Montano aún siguió en ese tipo de cosas, pero ellos consideraron que era perverso. Incluso el mismo Tertuliano cayó en eso y en algún momento algunos padres como Ireneo, entre otros, llegaron a defender este tipo de cosas. Entonces el canon se cerró, el canon del Nuevo Testamento se cierra aproximadamente entre el año 396-397 en el Concilio de Cartago. Es importante. Y de ahí para adelante la iglesia toma la decisión de que no hay sueños, no hay revelaciones, no hay visiones, no hay apóstoles.
Y hoy volvieron otra vez a abrir el canon los movimientos carismáticos, pentecostales, las sectas como los mormones, los testigos de Jehová y los pentecostales, algunos pentecostales unitarios. ¿Cómo es que la iglesia en su autoridad, con padres de la iglesia que tienen peso, no estamos hablando de los papas de la iglesia católica romana, estamos hablando de los padres de la iglesia dentro de la patrística, ellos hacen un concilio y dicen, ya Dios no siguió hablando, el último de los apóstoles fue Juan, cerremos el canon, ya no hay más libros de la Biblia, y quedaron los 27 libros del Nuevo Testamento, y hoy todavía sigue habiendo visiones, revelaciones y sueños. Si eso hay apóstoles. Si eso hay, estamos entonces construyendo sobre los nuevos apóstoles, y todo lo que dicen estos nuevos apóstoles debe ser incluido dentro de la Biblia y debe ser creído. Por lo tanto, en consecuencia, José Smith y todos estos, Elena G. de White, tienen la razón y deben ser aceptados como iglesias ortodoxas. Gracias, hermano, era lo que quería decir. Grave eso, ¿no? Si Dios todavía da sueños y visiones, ¿qué impide que esos sueños y visiones no se constituyan en nuevos libros para añadir a la escritura? Si es revelación de parte de Dios, ¿se dan cuenta lo grave que puede ser? Acá nos dijeron, cuando alguien le dice que tuvo una visión, ¿de dónde sacó eso? Bueno, uno no puede negar que tuvo la experiencia, puede que una persona haya soñado, haya tenido esa experiencia, no podemos decirle eso es mentira, eso no le ocurrió, de pronto sí le ocurrió, pero que le haya ocurrido no quiere decir que haya venido de Dios. Tengan en cuenta, y les dije claramente que los yorubas, que son los del espiritismo y la santería, que es una religión de 20 millones de feligreses, ellos creen en todos estos dones y hacen cosas extraordinarias y tienen sueños, visiones y demás, y tienen hasta endemoniados y expulsan, y pasa lo mismo con el brahmanismo. Es que definitivamente esas manifestaciones no son las que constituyen la verdad del evangelio. Es absurdo depositar la verdad del evangelio en esas manifestaciones externas. Por el contrario, lo que constituye una iglesia de Cristo es la predicación fiel y recta de las escrituras. Hay otros rasgos, claro está, pero debemos predicar las escrituras, de lo que nos estamos refiriendo el día de hoy. ¿Alguien puede haber tenido sueños y visiones? Sí, pero ¿debemos sujetar las escrituras a los sueños y las visiones de las personas? ¿O debemos sujetar nuestros sueños y nuestras cosas y lo que nos ocurre en nuestras experiencias a la Biblia? Cuando nos acercamos a la Biblia decimos, no, la Biblia no permite esto. Tuve sueñito, pero no fue más que eso, un sueño. La escritura no da la puerta abierta para eso. La revelación está cerrada. No podemos estar interpretando sueños. Cada vez que soñamos algo, pensar de que Dios me está hablando y me está dando una revelación. Esas son experiencias personales, subjetivas, y nunca por encima de la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y lo terrible es que eso se puede, y estas iglesias generalmente se fundamentan en este tipo de cosas para la edificación del pueblo cristiano, y es peligroso. Entonces, si Dios sigue hablando, también otro argumento lógico, y es, si Dios sigue hablando por medio de sueños, revelaciones y este tipo de cosas que vimos nosotros en el pasado, que Dios se dio a conocer especialmente de esa manera, entonces, ¿para qué las escrituras? Hermanos, quiero decirles algo y con esto ya no molesto más. La última forma de revelación en las escrituras se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o para sacar a la gente del error, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, la última forma de revelación para la iglesia es la inspiración divina. No hay otra forma de revelación. Si usted acepta otra forma de revelación como sueños, el echar fuera demonios y todo este tipo de cosas, está minando las escrituras, está negando las escrituras. No cree en el principio de sola escritura, porque ella es la que nos da la dirección para la salvación y ella es la que nos da las reglas, las normas y las directrices para vivir la vida cristiana y el servicio cristiano. Ya más. Amén. Gracias, mi pastor. Se nos ha pasado el tiempo. Qué lástima no poder tener un poco más de esto. Pero no quería irme, pastor, sin responder lo que hay ahí a la derecha. Dice, me parece terrible, pastor, no me puedo quedar sin eso. Dice, hay una costumbre de invocar la sangre de Cristo. Me parece terrible esa práctica contemporánea, invocar la sangre de Cristo para cualquier asunto en especial, para echar fuera demonios o incluso hasta para proteger el carro. Yo ayer la respondí. Sangre de Cristo sobre mi automóvil para que Dios me guarde. Eso no, eso ya es hasta muy parecido al agua bendita, ¿no? Lleve el carro a Bojacá, entonces sí échenle agua bendita. No, nosotros no somos así de supersticiosos. Ah, no, pero sí le echamos la sangre de Cristo al carro, al gato, a la licuadora, a la lavadora, a las personas. Dígame en dónde la sangre de Cristo, en la Biblia, en dónde dice que la sangre de Cristo
es para sanar enfermedades, literalmente, para proteger al auto, para cubrirnos nosotros, para expulsar demonios. ¿Dónde dice la Biblia eso? Si la sangre de Cristo es señalada en la Biblia como el precio que pagó nuestro Redentor por su pueblo, por aquellos que estaban perdidos, nosotros no fuimos comprados por oro o plata, sino fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. La sangre es el precio que se debía derramar por nuestra redención y por nuestra liberación. Estamos hablando acá de redención, de salvación. La sangre de Cristo no es para que juguemos con ella como si fuera agua bendita y aplicársela a todas las cosas. Entonces, esta es otra desviación contemporánea. Sangre de Cristo, cúbreme. ¿Cuál cúbreme? Yo ya fui redimido por la sangre de Cristo. Esa no es para este tipo de protección de la que hablan hoy las personas. O aplíquele la sangre de Cristo para que ese demonio sea expulsado. No sé de dónde salen todo ese tipo de barbaridades, porque la Escritura señala que la sangre de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados. Eso lo dice la Escritura. Ayer precisamente en el grupo de confesionalidad en Madrid me preguntaban acerca de eso. Eso es como eso que sale por ahí en las caricaturas, abracadabra, pata de cabra, las palabras mágicas. Y las personas de manera subjetiva dicen, yo invoqué la sangre de Cristo y no me robaron. Entonces la sangre de Cristo tiene poder, pero ¿poder para qué? Ahora, la sangre de Cristo nunca fue dada para eso. Efesios capítulo 1, como usted lo decía, solamente quiero citar los pasajes. Voy a citar dos pasajes porque hay bastantes. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Es lo que usted estaba diciendo. Solamente quiero que lo tengan presente. En Colosenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente, allí en Colosenses capítulo 1, y quiero leer desde el versículo 13 para aquellas personas que invocan la sangre de Cristo. Es importante que tengan identidad. O sea, no necesito invocar la sangre de Cristo. Satanás, estoy a merced también de Satanás, ¿sí? Y la providencia de Dios puede utilizar al mismo diablo para ponerme en una prueba difícil, como un atraco, como una puñalada. ¿Ven? Pero mire lo que dice Colosenses 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Luego agrega, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo la sangre de Cristo, darnos perdón de pecados y pasarnos del poder de las tinieblas y sacarnos del poder de las tinieblas y ponernos en el reino de su Hijo amado. Entonces, invocar la sangre de Cristo es parte de la superstición. Eso es parte del evangelicalismo supersticioso de nuestro tiempo. Pero sí era importante tratar ese asunto. Bien, muchas gracias, mi pastor. Cierro diciendo una última cosa. Dijimos los dones de revelación cesaron. Dios los dio y cesaron precisamente porque ya no son necesarios en nuestros días. Las lenguas tienen que ver también con ellos. Recuerden que las lenguas del capítulo 2 de Hechos tienen que ver con que ellos hablaron en lenguas para que todos los pueblos que estaban ahí escucharan las maravillas de Dios en su propia lengua, pero fue para que escucharan precisamente el evangelio. Y cuando hablamos de lenguas hablamos de idiomas, no hablamos de las repeticiones de sílabas de hoy, que las personas enredan su lengua y no dicen nada, sino que estamos hablando de idiomas, glosas, dice en griego, idiomas. Entonces, hay una regulación en Corintios que es que si no hay un intérprete, los que hablan en lenguas callen en las congregaciones. Yo fui pentecostal más de 12 años, nunca conocí un intérprete de lenguas. Por lo tanto, aquellas manifestaciones de lenguas eran falsas, porque el Espíritu Santo no podría dar lenguas en un lugar donde no ha dado un intérprete. Dios mismo se estaría contradiciendo, eso es absurdo. Muchas de las lenguas de hoy en realidad son falsificaciones, no es otra cosa, ni siquiera son idiomas, nunca escuché idiomas, escuché una cantidad de jerigonzas, de repeticiones de cosas que no eran precisamente idiomas. Entonces hay que tenerlo en cuenta, incluso Pablo lo señala en el capítulo 13 de que las lenguas iban a acabar, iban a terminar. No sé por qué el apego de las personas a las lenguas, el mismo apóstol dice, ¿hablan todos en lenguas? No. Pero hoy se ha depositado en las lenguas una evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo y por lo tanto es salva. Si no te ha hablado en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no es salvo. Eso no es del Evangelio, eso no corresponde a las Escrituras. Seguramente habrá tiempo para ampliar estas temáticas, pero concluimos que los dones de revelación se han cerrado. Dios lo que tenía que decir lo dijo en las Escrituras. El cimiento o el fundamento ya está puesto. ¿Quieres saber lo cual es? Vaya a la Escritura, lea la palabra de Dios, predique la Escritura. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros.
Amén. Pastor William. Pastor Mi William, hermano. Pastor. Sí, señor. Sí, Sí, es un señor. anuncio antes de cerrar, porque yo sé que su merced ahorita termina en oración, aprovechando que todos están conectados, para invitarles que muy seguramente ahorita nos vamos a desconectar, pero volvemos a enviar el link para invitarles, porque varios Para que se conecten se muy rápido. desconectan y no se vuelven a conectar después para escuchar la predicación. Invitarles que después de esto enviamos el link para la predicación, y estamos en el segundo mandamiento. Entonces quería hacerles esa cordial invitación. En unos minutos nuevamente enviamos el link para iniciar la segunda parte. Gracias, hermano. Querido Pastor William, yo creo que hay un poco de preguntas que vale la pena para la próxima semana continuarlas y hacer el foro. Los que quieren enviar las preguntas se las pueden enviar al Pastor William. Los que están añadidos en los grupos de la iglesia pueden hacerlas, las recopilamos y después entonces se estarán respondiendo. Porque creo que sí es necesario aclarar muchas cosas que posiblemente algunos las tienen claras, otros no. Bien, mis hermanos, cerramos así. Si Dios permite, de hoy en 8 tenemos foro, pero sí envían las preguntas para que podamos organizarlas. Si no recibimos preguntas, continuamos con Escuela Dominical Normal. Envíen sus preguntas, mi pastor, ¿cierto? Es mejor que tengamos orden en eso. Sí, de aquí hay plazo hasta el miércoles. Si de aquí al miércoles no tenemos suficientes preguntas, entonces cerramos. Porque ahí hay 30, creo que ahí hay 30 dentro de ellas, posiblemente hay algunas afirmaciones o algunas tesis que pusieron y hay otras que son preguntas. Entonces es importante hasta el miércoles, con eso tenemos tiempo para seguir preparando la clase del miércoles hasta el sábado. Bien, yo sin embargo copié el chat para acá, creo que quedaron unas 2 preguntas por responder. Envíen preguntas a mi chat o al del pastor John o al del pastor Diego, y nosotros las reuniremos para poder tener este foro de hoy en 8. Cerramos en oración. A Leonelcito también, los de Villeta. Eso, mi pastor Leonel, los hermanos de Villeta, enviar también a Leonel. Nosotros estaremos ahí al tanto el próximo domingo. Mi pastor John, terminemos en oración, si quiere usted concluir de esta manera. Ok, oremos. Padre, gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por darnos esa fuente de revelación que es tu palabra y la iluminación. Nos sentimos gozosos y contentos de saber que tenemos la verdad en nuestras manos, que ilumina nuestras almas. Es la que nos redarguye o nos saca del error. Te agradecemos por la obra que el Espíritu Santo hizo a través de esos 1400 años, donde utilizaste diferentes hombres para poder registrar tus pensamientos y tu voluntad a tu iglesia. Gracias porque para nosotros es suficiente la Biblia. No queremos otra cosa más que la Biblia. Queremos, Señor Dios mío, edificar nuestras vidas, como lo dice tu palabra, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo que ellos enseñaron, lo que ellos dijeron, y construir nuestra doctrina desde las Escrituras. Amado Padre, permite que tu iglesia cada día se consolide más, que mis hermanos se consoliden cada vez más y que puedan darte la gloria, y que nosotros como pastores podamos ser defensores, como lo dice Judas, hasta el último aliento por la fe. Oramos a ti, Señor, dándote gracias y dándote la gloria. Prepara nuestro corazón para el culto de adoración y predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.